Hoy vas a conocer la historia de Carolina. Una mujer que se levantó a las 4 de la mañana para cocinar el Día de Acción de Gracias para toda su familia, solo para escuchar, frente a todos, a su propia nuera susurrarle, «Esa no es tu silla». Lo que nadie en esa mesa sabía es que Carolina llevaba semanas guardando un secreto. Un secreto sobre la casa, la mesa, y el lugar que cada persona realmente ocupaba en esa familia. Y cuando decidió revelarlo, el silencio que siguió cambió la cena para siempre. Si te gustan las historias que empiezan con una humillación, pero terminan con una verdad que nadie esperaba, quédate hasta el final, porque esta historia tiene un giro que dejó a toda una familia sin palabras. Y antes de empezar, suscríbete al canal y activa la campana, porque aquí contamos historias que muestran cómo, a veces, la vida misma se encarga de poner a cada persona en su lugar. Me llamo Carolina. Tengo 50 años, aunque a veces me parece que tengo todos los años al mismo tiempo, el de la niña que pelaba castañas junto a su madre, el de la mujer joven que compraba un apartamento con manos que todavía temblaban de incredulidad, el de la madre que aprendió demasiado tarde que el amor, cuando no se protege, puede convertirse en una habitación donde otros entran sin llamar. Nací en Madrid, en un barrio del norte que en los años 80 todavía tenía ese aire de ciudad que se estaba construyendo a sí misma, bloques de pisos nuevos junto a calles empedradas, bares con cortinas de plástico en la puerta y vecinas que sabían el nombre de todos. Mi padre, Emilio, era un hombre de pocas palabras y muchos gestos. Había emigrado a los Estados Unidos siendo muy joven, en esa época en que España expulsaba a sus hijos por falta de trabajo, y pasó casi 8 años en Chicago haciendo lo que hiciera falta, lavar platos, cargar cajas, aprender un inglés funcional y lleno de acentos. Cuando volvió, lo hizo sin grandes historias, sin dramatismo. Volvió con mi madre, que lo había esperado, y con una caja de cartón llena de cosas que no encajaban en ningún armario español, un reloj de cocina con forma de manzana, 3 recetas escritas a mano en inglés, y la costumbre del Día de Acción de Gracias. Para él no era una festividad americana. Era una forma de recordar que había sobrevivido. Lo celebrábamos el último jueves de noviembre, aunque en España ese día no tiene ningún significado oficial. Los vecinos nos miraban con curiosidad cuando el olor a pavo asado salía por las ventanas un día de diario laboral. Mi madre sonreía ante los comentarios con esa paciencia suave que la caracterizaba, y mi padre decía simplemente que había cosas que uno aprende lejos de casa y que ya no puede dejar de hacer. Yo lo entendí mucho después, cuando ya no estaba para explicármelo. Entendí que aquel ritual no era sobre el pavó, ni sobre América, ni siquiera sobre la gratitud en abstracto. Era sobre no olvidar de dónde vienes cuando el mundo te ha dicho que eso no vale nada. Cuando mi padre murió, yo tenía 32 años y Bruno tenía 7. Me quedé sola con un niño, un apartamento heredado a medias con mi hermana Lourdes, que vivía en Valencia y prefería el dinero a los recuerdos, y una tradición que nadie más iba a sostener si yo no lo hacía. Compré su parte del piso a plazos, durante 5 años. Cada mes, una transferencia que dolía en la cuenta y que al mismo tiempo se sentía como un acto de justicia privada. Aquellas paredes eran mías. Aquel olor a tomillo era mío. Y aquel Día de Acción de Gracias, que mi padre había traído desde el otro lado del océano como quien trae una promesa, también era mío. Bruno creció sabiendo que en noviembre no se hacían planes. Eso era ley. No la ley de los contratos ni la de los juzgados, la otra, la que no está escrita en ningún sitio y por eso pesa más. Sus amigos lo llamaban raro al principio, ¿un pavó americano en Madrid? Y él lo defendía con esa naturalidad de los niños que todavía no han aprendido a avergonzarse de sus casas. Recuerdo haberlo escuchado explicarle a un compañero de colegio, con una seriedad impropia de sus 10 años, que su abuelo había vivido en Chicago y que eso era algo que había que celebrar. Me quedé en el pasillo, escuchando sin que me viera, con los ojos húmedos y una sonrisa que guardé para mí. Él era bueno, Bruno. Sigue siendo bueno, aunque la vida y el amor a veces difuminan esa bondad con capas de miedo y comodidad. Le conozco como me conozco a mí misma, con esa mezcla de orgullo y resignación de las madres que saben que sus hijos ya no les pertenecen del todo y que, en el fondo, así debe ser. Conoció a Andrea cuando tenía 29 años. Ella tenía 27 y trabajaba en una agencia de comunicación del centro,
de esas que tienen las paredes llenas de nians con frases motivadoras y reuniones a las que llaman sinergias. Era hija única de una familia de Salamanca con posibles, no ricos, pero con esa seguridad tranquila de quien nunca ha tenido que calcular si llega a fin de mes. Vestía bien, hablaba bien, sabía exactamente qué decir y cuándo callarse. La primera vez que la traje a cenar, puse la mesa con el mantel bueno y saqué las copas de cristal que solo usaba en ocasiones especiales. Quería que se sintiera recibida. Quería que supiera que en mi casa, las personas que importaban a Bruno importaban también a mí. Me pareció encantadora. Y no lo digo con ironía, aunque ahora cueste creerlo. Me pareció genuinamente encantadora, con esa clase de encanto que tiene algo de espejo, te devuelve exactamente lo que quieres ver. Me escuchó hablar del Día de Acción de Gracias con una atención que tomé por interés real. Hizo preguntas sobre mi padre, sobre Chicago, sobre la receta del relleno de castañas. Cuando se fueron aquella noche, me quedé en la cocina recogiendo los platos y pensando que Bruno había encontrado a alguien que sabría quererlo bien. Eso también me lo enseñó ella, aunque no fuera su intención, que la inteligencia emocional y la empatía verdadera no son la misma cosa. Que alguien puede aprender a parecer lo segundo sin tenerlo primero. Y que hay personas que estudian a los demás no para comprenderlos, sino para encontrar los bordes, los límites, los espacios donde caben sin que nadie las vea entrar. El 1 noviembre que celebramos juntos los 4, Bruno, Andrea, mi amiga Pilar y yo, fue hermoso. O eso creí. Andrea ayudó en la cocina, se rió de mis medidas imprecisas, dijo que el pavó era lo mejor que había comido en años. Cuando se sentaron a la mesa y mi hijo puso la mano sobre la mía antes de dar las gracias, como hacíamos desde siempre, vi que Andrea lo observaba con una expresión que entonces interpreté como ternura. Ahora sé que era otra cosa. Era el gesto de alguien que memoriza una contraseña. Los años que siguieron fueron un proceso tan gradual que solo lo entiendo ahora, con la distancia que da el tiempo y el dolor. No hubo un momento de quiebre claro, ninguna declaración de guerra, ninguna ofensa que pudiera señalar con el dedo y decir, aquí empezó todo. Fue más parecido a lo que le ocurre al agua con la piedra, no violencia, sino constancia. Una sugerencia aquí, una preferencia allá, una decisión tomada antes de que yo llegara a opinar. Andrea fue ocupando espacio en aquel apartamento, en mis tradiciones, en mis costumbres, en la relación con mi hijo, con la misma paciencia silenciosa con que el musgo ocupa un muro. Y yo, que había aprendido de mi padre a dar sin pedir nada a cambio, seguí dando. Hasta que llegó ese noviembre. Hasta que me levanté a las 4 de la mañana, como siempre, y puse las manos en la masa, como siempre, y llené aquella casa del olor de mi padre y de su historia, como siempre. Hasta que la mesa estuvo puesta, los invitados llegaron, y Andrea se acercó a mí con una sonrisa en los labios que no llegaba a los ojos, y me susurró algo que no esperaba, aunque, en el fondo, llevaba años preparándome para escucharlo sin saberlo. Pero eso viene después. Antes, necesito contarte cómo llegué a ese momento. Cómo se construye, ladrillo a ladrillo, el silencio que un día explota. Porque las grandes fracturas no nacen de los grandes golpes. Nacen de todas las veces que una persona elige callarse para mantener la paz, y no se da cuenta de que lo que está manteniendo no es la paz, sino la rendición. Hay una edad en la que una mujer deja de disculparse por ocupar espacio. No llega de golpe, no viene con fecha ni con anuncio. Llega despacio, como llega la madurez real, no la que viene con los años, sino la que viene con las pérdidas. Yo llegué a esa edad a los 43, cuando mi madre murió en el Hospital de la Paz un martes de febrero con las manos frías y una expresión en el rostro que parecía, por fin, descanso. La sostenía yo. Lourdes había llamado desde Valencia diciendo que intentaría llegar, y no llegó. Así fue siempre con mi hermana, las intenciones presentes, el cuerpo ausente. Me quedé sola en aquella habitación durante casi una hora antes de llamar a la enfermera. No porque no supiera qué hacer, sino porque necesitaba ese tiempo. Necesitaba despedirme sin testigos, sin el protocolo frío de los hospitales, sin que nadie me dijera cuánto podía llorar o cómo debía hacerlo. Mi madre había sido una mujer que aguantó mucho en silencio, la emigración de mi padre, los años de economía apretada, la vejez sola en un piso que se le fue quedando grande.
Cuando la miré por última vez, pensé que yo no quería llegar al final habiendo callado tanto. Que quería, al menos, haber dicho las cosas a tiempo. No siempre lo conseguí. Esa es la verdad incómoda que cargo. Bruno tenía entonces 34 años y llevaba 3 viviendo con Andrea en mi apartamento. La decisión había sido mía, necesito subrayarlo porque importa, porque define todo lo que vino después. Cuando anunciaron que iban a casarse, yo vivía todavía en el piso de mi padre, ese piso que había comprado a plazos con años de trabajo como administrativa en una empresa de seguros del barrio de Chamberí. Era un apartamento grande para una sola persona, con 3 dormitorios y una cocina que daba a un patio interior donde en primavera florecía una bugambilla que nadie había plantado y que aparecía cada año como una promesa sin firma. Bruno había crecido en esas paredes. Sus primeros dibujos seguían enmarcados en el pasillo, unos garabatos de coches y perros que yo había colgado con la misma seriedad con que se cuelgan los óleos en un museo. Les ofrecí el apartamento porque lo vi claro, ellos eran jóvenes, empezaban, Madrid era cara y seguiría siéndolo. Yo podía alquilar algo más pequeño, más manejable, y dejarles el espacio para que construyeran su vida. No hubo contrato, no hubo documentos, no hubo condiciones escritas. Hubo una cena en la que lo propuse, y Bruno me miró con esos ojos suyos que siempre han sido capaces de hacerme sentir que hago lo correcto, y me dijo que era demasiado, que no podía aceptar. Y yo le respondí lo que le respondían a mi padre cuando decía lo mismo, lo que dicen todos cuando la generosidad los incomoda porque saben que no podrán devolverla, que no era un regalo, que era una decisión, y que las decisiones no se debaten. Andrea, sentada frente a mí en aquella cena, sonrió y dijo que era increíblemente generoso de mi parte. Puso la mano sobre la de Bruno con un gesto que entonces me pareció tierno. Ahora, cuando reconstruyo esa imagen desde donde estoy, veo algo diferente. Veo a alguien que ya está calculando. Me mudé a un piso de alquiler en el barrio de Tetuán, 2 dormitorios, 4ª planta sin ascensor, ventanas que daban a una calle ruidosa. Era funcional y anónimo, y tardé meses en acostumbrarme a dormir con el ruido del tráfico y sin la bugambilla en el patio. Pero me dije que era temporal. Que cuando Bruno y Andrea se asentaran, cuando tuvieran hijos quizás, iríamos encontrando un equilibrio nuevo. Me dije muchas cosas en aquella época que resultaron ser más deseos que predicciones. El primer año fue razonablemente bien. Andrea me llamaba de vez en cuando para preguntarme recetas, o eso parecía, ahora creo que era para verificar que yo seguía en mi lugar, que no me acercaba demasiado. Bruno venía a verme los domingos con una regularidad que agradecía sin decirlo en voz alta. Y el día de Acción de Gracias de ese primer año, la celebración fue en mi piso de Tetuán, con la cocina pequeña y el horno que tardaba 20 minutos más de lo indicado en las recetas. Fue imperfecto y fue nuestro, y recuerdo haberme ido a la cama aquella noche pensando que lo importante sobrevive a los cambios de dirección. El segundo año, Andrea sugirió que la celebración fuera en el apartamento. La razón que dio era razonable en superficie, más espacio, mejor cocina, más cómodo para todos. Lo que no dijo, y que yo escuché igualmente, es que quería ser ella la anfitriona. Lo dejé pasar. Me dije que era su casa ahora, de alguna manera, y que debía aprender a no aferrarme a las formas cuando el fondo seguía intacto. Pero el fondo no siguió intacto. Eso es lo que no entendí a tiempo. Llegué aquel 2 noviembre con mis cacerolas, mis ingredientes, mis castañas peladas la noche anterior. Me instalé en la cocina que había sido mi cocina durante años y empecé a trabajar como siempre, desde las 4 de la mañana, sola y en silencio, con la radio bajita y el ritual intacto. A mediodía, Andrea entró en la cocina con una amiga suya, una tal Marta, de Salamanca como ella, con ese aplomo de las personas que han crecido sin tener que justificarse, y las dos empezaron a reorganizar los platos, a cambiar la disposición de la mesa, a poner flores donde yo había puesto las velas de siempre. No dije nada. Recogí mis cosas hacia un rincón y seguí cocinando. A la hora de sentarse, los convidados ocuparon sus lugares y yo me dirigí a la cabecera, el sitio donde siempre me sentaba, el sitio donde se sienta quien convoca, quien sostiene, quien ha estado desde antes que nadie. Andrea me miró desde el otro extremo de la mesa con una sonrisa perfectamente calibrada y dijo que había pensado en una distribución diferente,
que le parecía más bonito mezclar a todos, y que quizás yo estaría más cómoda junto a Pilar. No fue agresivo. Fue suave, fue educado, fue completamente efectivo. Me senté donde me indicó. Pilar me apretó el brazo por debajo de la mesa sin decir nada, y ese gesto silencioso de mi amiga de toda la vida me costó más que cualquier palabra habría podido costarme. Fue Pilar quien me dijo, meses después, lo que yo ya sabía pero necesitaba escuchar de alguien que me quisiera. Estábamos tomando café en su casa de Vallecas, una tarde de marzo con lluvia fina y la calefacción demasiado alta, y me dijo con esa franqueza directa que siempre la ha caracterizado: Carolina, llevas 2 años cediendo en todo y ella no ha cedido en nada. Eso no es convivencia. Eso es otra cosa. No le respondí. Removí el café, miré por la ventana, y pensé en mi madre callando en el hospital y en mi padre construyendo tradiciones para no olvidar quién era. Pensé en todas las formas en que el amor puede volverse contra uno si no se le ponen límites a tiempo. Lo que no terminaba de entender era a Bruno. Mi hijo no era ciego. Era, en todo caso, demasiado vidente, veía todo y elegía no actuar, que es una forma de cobardía que también es una forma de amor mal gestionado. Él quería a Andrea, eso era real. Pero también me quería a mí, y en algún lugar entre esos dos amores había construido un silencio cómodo donde ninguno de los dos conflictos llegaba a estallar del todo. Yo lo conocía lo suficiente para saber que esa posición no le resultaba fácil. Y también lo conocía lo suficiente para saber que mientras nadie lo obligara a elegir, seguiría sin elegir. Hubo una conversación, a principios del 3er año, que recuerdo con una claridad casi dolorosa. Bruno había venido a verme un domingo, solo, sin Andrea, lo que en sí mismo era ya una señal de que algo quería decirme. Nos sentamos en la cocina de Tetuán con el café entre las manos y él estuvo varios minutos hablando de cosas intrascendentes, de su trabajo, de un viaje que estaban planeando a Lisboa, hasta que se quedó en silencio y me miró de esa manera suya que no ha cambiado desde que tenía 7 años. Me dijo entonces, con una voz que intentaba sonar casual y no lo conseguía del todo: mamá, Andrea a veces siente que no tiene su propio espacio. Que todo está muy ligado a ti, a lo tuyo. Necesita sentir que la casa es también suya. Me quedé mirándole un momento antes de responderle. Elegí las palabras con cuidado, porque quería que las recordara. Le dije: Bruno, esa casa es mía. Vosotros vivís en ella porque yo os lo ofrecí. Que Andrea se sienta como en casa es algo que celebro. Que sienta que es su casa es algo diferente, y eso debería preocuparte más a ti que a mí. Él bajó la mirada. Asintió despacio, como quien acepta una verdad que no le resulta cómoda. No dijo más sobre el tema ese día, y yo tampoco. Pero algo cambió entre nosotros a partir de ese domingo, no se rompió, pero se tensó, como una tela que ha sido estirada más de lo que puede dar sin dejar marca. Los meses siguientes fueron una especie de armisticio tácito. Andrea seguía tomando decisiones en el apartamento, había cambiado las cortinas de la sala, había guardado los cuadros que yo tenía colgados en el pasillo, cuadros que había escogido uno por uno durante años, algunos comprados en mercadillos del Rastro, otros regalados por personas que ya no estaban. No me lo dijo directamente. Lo descubrí cuando fui a visitar a Bruno un miércoles por la tarde y encontré las paredes vacías, pintadas de un gris que a ella le parecería moderno y a mí me pareció exactamente lo que era, la borradura metódica de una historia que no era la suya. No dije nada. Esta vez no fue sumisión, fue cálculo. Algo en mí había empezado a entender que no era con palabras como iba a resolverse aquello. Fue en octubre de ese año cuando tomé la decisión de consultar a un abogado. No como acto de guerra, sino como acto de claridad. Quería saber exactamente cuáles eran mis derechos sobre el apartamento, qué significaba legalmente haber cedido el uso sin haber cedido la propiedad, qué ocurriría en distintos escenarios posibles. El abogado, un hombre tranquilo de unos 60 años que tenía el despacho en la calle Serrano y que hablaba como si hubiera visto todo lo que existe para ver, me explicó la situación con precisión y sin dramatismo. La propiedad era mía, plena e indiscutible. Ningún uso prolongado, ninguna convivencia, ninguna inversión en reformas. Andrea había pintado la sala y cambiado algunos muebles, transfería derechos de propiedad sin un documento firmado.
Yo podía recuperar el uso del inmueble si así lo decidía, siguiendo los cauces correspondientes. Salí de aquel despacho con algo que no esperaba encontrar, no alivio, sino peso. El peso de tener razón cuando uno preferiría que las cosas fueran de otra manera. El peso de saber que la solución estaba en mis manos y que usarla significaría consecuencias que afectarían a personas que quería. Durante las semanas que siguieron, hubo noches en que me quedaba despierta en la cama de Tetuán escuchando la calle y preguntándome si estaba siendo justa. Si mi lectura de la situación era exacta o si el dolor me estaba haciendo ver intenciones donde solo había torpeza. Me obligué a hacer ese ejercicio, a darle a Andrea el beneficio de la duda, a buscar en mis propios recuerdos los momentos en que quizás yo había sido rígida, posesiva, incapaz de soltar. Los encontré, porque siempre se encuentran cuando uno busca con honestidad. Yo tenía mis propias formas de ocupar espacio que no invitaban a la negociación. Yo también cargaba silencios que debería haber convertido en conversaciones. Pero una cosa es reconocer los propios errores, y hay que hacerlo, siempre, sin excusa, y otra muy distinta es usar esos errores para justificar lo que no tiene justificación. La autocrítica honesta no es lo mismo que la rendición. Y yo había estado confundiendo las dos durante demasiado tiempo. Noviembre llegó como llega siempre en Madrid, con ese frío seco que no avisa, con las hojas de los plátanos de la Castellana alfombrando las aceras de amarillo y ocre, con la sensación de que el año se acaba y que algo debe cerrarse antes de que lo haga. Me preparé para el Día de Acción de Gracias con la misma dedicación de siempre, quizás con más. Compré el pavó en la carnicería de toda la vida, en Chamberí, donde el carnicero me conocía de hace 20 años y me preguntó si seguía con la misma receta de mi padre. Le dije que sí. Que siempre sería la misma receta. La noche anterior, pelé las castañas en la cocina de Tetuán con las manos que olían a tierra y a otoño, y pensé en mi padre pelando castañas en aquella misma cocina que era entonces la cocina familiar, con la radio puesta y esa expresión suya de concentración feliz que tenía cuando cocinaba. Pensé en todo lo que él había construido a partir de nada, no de dinero, no de poder, sino de constancia y de amor que no pedía permiso para existir. Me fui a dormir pasada la medianoche. Puse el despertador para las 3:30. Y antes de cerrar los ojos, en la oscuridad silenciosa de aquel piso que nunca terminó de sentirse completamente mío, me prometí a mí misma que al día siguiente iba a ser quien era. Sin disculpas. Sin cesiones que no me correspondía hacer. Sin seguir interpretando el papel que alguien más había decidido que me tocaba. Lo que no sabía todavía era que Andrea también tenía sus propios planes para ese día. Y que los suyos y los míos iban a encontrarse delante de todos, en el único momento en que ya no habría forma de fingir que no estaba pasando lo que estaba pasando. La mañana del Día de Acción de Gracias tiene una textura propia que no se parece a ninguna otra mañana del año. No es la textura del domingo, que llega perezosa y sin exigencias. No es la del lunes, que se impone con su peso de obligaciones. Es algo intermedio y propio, una mañana que pide que uno esté presente, que no divague, que honre lo que está haciendo con las manos mientras lo hace. Mi padre me enseñó eso sin decirlo con palabras. Me lo enseñó con el ejemplo de levantarse antes del amanecer y moverse por la cocina con una lentitud deliberada, como si cada gesto fuera parte de una ceremonia que merecía respeto. Me desperté a las 3:30 de una oscuridad completa y silenciosa. Madrid, a esa hora, es otra ciudad, más honesta, más desnuda, sin el ruido que de día la disfraza de algo más grande de lo que es. Me duché con agua caliente durante más tiempo del necesario, porque hay frío en noviembre que no es solo de temperatura sino de algo más difícil de nombrar, y me vestí con ropa cómoda, unos pantalones oscuros, un jersey de lana Burdeos que me había regalado mi madre hace ya demasiados años y que seguía siendo el más suave de todos los que tenía. Me lo puse con la misma intención con que la gente se pone un escudo. Cogí las bolsas que había preparado la noche anterior, el pavó envuelto en papel de carnicero, las castañas ya peladas en un recipiente hermético, los ingredientes del relleno, la calabaza para la sopa, las manzanas para la tarta, la mantequilla, las especias, el caldo de pollo que había hecho yo misma 2 días antes y guardado en tarros de cristal, y bajé los 4 pisos a pie, en silencio, con cuidado de no despertar a los vecinos. El frío de la calle me golpeó en la cara con esa brusquedad honesta que tiene el aire de madrugada,
y me quedé un momento en el portal respirándolo antes de llamar al taxi que había pedido con antelación. El trayecto hasta Chamberí duró menos de 15 minutos a esa hora. El taxista era un hombre mayor que conducía con la radio puesta a volumen muy bajo, una emisora de música antigua, boleros o algo parecido, y que no intentó conversación, lo cual agradecí. Miré por la ventana las calles vacías de Madrid y pensé en las veces que había hecho ese mismo recorrido de noche, de madrugada, en distintas circunstancias y distintas edades. La ciudad de noche guarda todas sus versiones al mismo tiempo. Uno puede mirar una esquina y ver superpuestas todas las veces que pasó por ella. Llegué al apartamento con las llaves que aún conservaba, Bruno nunca me las había pedido, y yo nunca las había devuelto, y ninguno de los dos habíamos hablado de ese detalle que era, en realidad, mucho más que un detalle. Abrí la puerta con cuidado, sin hacer ruido. Eran casi las 4 de la mañana y la casa estaba en silencio. Las cortinas nuevas de Andrea, un lino gris que dejaba pasar menos luz que las antiguas, bloqueaban casi completamente el resplandor de la calle. Los muebles del salón estaban reorganizados desde la última vez que había estado allí. Había un sofá nuevo, más moderno, que no pegaba con la estantería que había sido de mi madre y que seguía en su sitio, quizás porque Andrea no había encontrado todavía el momento de hacerla desaparecer también. Encendí solo la luz de la cocina. Me quité el abrigo, lo doblé sobre una silla, me até el delantal, el de cuadros azules que llevaba usando desde hacía más años de los que era capaz de contar, y empecé. Hay algo meditativo en cocinar de madrugada para personas que todavía duermen. Uno se convierte en una especie de guardián silencioso, en alguien que trabaja en la oscuridad para que otros encuentren calidez cuando despierten. Durante años interpreté ese rol con una especie de orgullo tranquilo, no el orgullo que necesita audiencia, sino el otro, el más íntimo, el que solo se siente cuando uno sabe que está haciendo exactamente lo que debe estar haciendo. Esa mañana lo sentí también, aunque mezclado con otra cosa. Una tensión baja, constante, como la de quien espera algo sin saber exactamente qué forma tendrá cuando llegue. Preparé la sopa de calabaza primero, porque necesitaba tiempo para concentrarse. La calabaza asada, la cebolla pochada despacio, el caldo, la nuez moscada y una pizca de jengibre que era mi variación personal sobre la receta original. Mientras la sopa se hacía, preparé el relleno del pavó, las castañas que había pelado la noche anterior, el pan del día anterior desmigado, el apio, la cebolla, el tomillo, la salvia seca y una cantidad generosa de mantequilla que mi madre habría aprobado y que cualquier nutricionista moderno habría cuestionado. Metí el pavó en el horno antes de las 6. A esa hora, el apartamento ya olía como debía oler, y yo sentí algo que no esperaba sentir esa mañana, serenidad. No la serenidad de quien no tiene problemas. La serenidad de quien los tiene y ha decidido cómo va a manejarlos. Bruno apareció cerca de las 8, con el pelo revuelto y esa expresión adormecida que tenía de niño cuando bajaba a la cocina los sábados. Se quedó en el umbral de la puerta mirándome durante un momento que se prolongó más de lo habitual, y luego entró, se sirvió un vaso de agua y se sentó en la silla de la esquina, su silla de siempre, donde se sentaba a hacer los deberes de pequeño mientras yo cocinaba. Me dijo, con una voz todavía ronca, huele igual que siempre, mamá. Le respondí que era la misma receta, que siempre sería la misma receta, y que se volviera a la cama una hora más si quería porque los convidados no llegaban hasta las 3. Me dijo que no podía dormir. Nos quedamos en silencio un rato, él con el agua y yo con el delantal lleno de harina, y en ese silencio había todas las cosas que ninguno de los dos estaba diciendo. Las había acumulado durante meses, quizás durante años, y ese silencio de cocina en la mañana del día de Acción de Gracias las contenía todas sin que ninguna se derramara. Andrea bajó cerca de las 10. Venía perfectamente arreglada, lo cual a esa hora y en ese contexto era ya en sí mismo una declaración. Llevaba el pelo recogido, una blusa que no era de estar por casa, y una expresión de dueña del territorio que a esas alturas ya no me sorprendía pero que seguía aterrizando en algún lugar dentro de mí con una pesadez familiar. Me saludó con 2 besos y me dijo que olía todo estupendamente, con ese entusiasmo calibrado que tenía para las situaciones que quería controlar sin que se notara que las estaba controlando. Luego abrió la nevera, reorganizó 2 cosas que yo había dejado en determinados sitios por razones prácticas, y empezó a hablar de los convidados, quién venía, dónde se iba a sentar cada uno,
que había pensado ella para la decoración de la mesa. Lo decía en plural, pero era un plural de fachada, las decisiones las había tomado ella, y me las estaba comunicando en el tono de quien consulta cuando en realidad informa. Los invitados de ese año eran más de los habituales. Además de Pilar, que venía siempre, Andrea había invitado a sus padres, los señores Valverde, de Salamanca, que llevaban 2 años viniendo a esta celebración con la actitud de quien asiste a algo que le pertenece por extensión, y a 3 parejas de amigos suyos que yo conocía de vista, gente de su trabajo y de su círculo, personas que se movían con esa soltura de los que nunca han tenido que calcular demasiado. En total íbamos a ser 16 personas alrededor de una mesa que era mía, en una casa que era mía, en una tradición que era mía, y que sin embargo aquella tarde se sentía como un escenario en el que yo tenía un papel secundario que nadie había tenido la delicadeza de comunicarme oficialmente. Pasé la mañana cocinando. Andrea pasó la mañana organizando. Eran 2 actividades paralelas que se rozaban sin encontrarse, como 2 trenes en vías adyacentes. A mediodía, cuando me limpié las manos en el delantal y salí un momento al salón a comprobar cómo estaba quedando la mesa, vi que Andrea había puesto en la cabecera, mi sitio, el sitio de mi padre, el sitio desde donde siempre presidía yo esta celebración, una silla diferente. Era la silla del escritorio de Bruno, más alta y con ruedas, que desentonaba completamente con el resto. La había puesto allí con una almohada encima para disimular las ruedas, en un gesto que habría parecido improvisado si yo no la conociera lo suficiente para saber que con Andrea nada era improvisado. Me quedé mirando esa silla durante varios segundos. Luego volví a la cocina sin decir nada. Pilar llegó la primera, a las 2:30, con una botella de vino de La Rioja y esa puntualidad suya que siempre había interpretado como una forma de solidaridad, llegar antes que nadie para que yo no estuviera sola cuando empezara el desfile. Me ayudó a terminar el puré, probó la sopa e hizo ese ruido de aprobación que lleva haciendo desde que nos conocemos en el colegio, hace casi 40 años, y que sigue siendo el mejor elogio que conozco. Mientras removía el puré me miró de reojo y me preguntó, en voz baja, cómo estaba. Le dije que estaba bien. Ella asintió despacio, con la expresión de quien no termina de creérselo pero respeta la respuesta. Los Valverde llegaron a las 3 en punto. El padre de Andrea era un hombre corpulento y afable que llenaba los espacios con su voz sin darse cuenta de que los llenaba. La madre era menuda y observadora, con esa clase de elegancia discreta que viene de décadas de práctica, y me saludó con una calidez que me pareció sincera, aunque con Andrea nunca podía estar completamente segura de dónde terminaba lo genuino y dónde empezaba lo aprendido. Los demás fueron llegando en pequeños grupos, las parejas de amigos de Andrea con sus botellas de vino y sus conversaciones que ya venían comenzadas desde el coche, como si el mundo fuera de ellos y las casas donde entraban fueran simplemente la continuación del escenario. Observé todo esto desde la cocina, con el delantal puesto y la tarta de manzana enfriando en la encimera. Observé cómo Andrea recibía a cada invitado con esa naturalidad de anfitriona segura, el abrazo justo, la frase justa, el gesto hacia el interior de la casa que decía, bienvenidos a mi hogar, sin necesidad de palabras. Observé cómo Bruno circulaba entre los grupos con una sonrisa que reconocí como la sonrisa que usa cuando está representando un papel que le cuesta. Observé cómo los Valverde se movían por el salón con la familiaridad de quien conoce bien el espacio, abriendo el mueble bar, señalando cosas, comentando la nueva decoración. Nadie vino a la cocina a preguntarme si necesitaba ayuda, excepto Pilar, que ya estaba allí. A las 3:30, todo estaba listo. Saqué el delantal, me lavé las manos, me pasé los dedos por el pelo y entré al salón. El ruido de las conversaciones llenaba el apartamento de una manera que reconocí y que al mismo tiempo se sentía levemente extraña, como una canción familiar tocada en un tono ligeramente diferente. Me moví entre los grupos, saludé a los que no había saludado todavía, respondí preguntas sobre la receta del pavó con la paciencia de siempre. El señor Valverde me dijo, con su voz de barítono satisfecho, que esto era una tradición preciosa y que en Salamanca nunca habían celebrado el Día de Acción de Gracias pero que estaban considerando adoptarlo. Le sonreí y pensé que la tradición era de mi padre y de su exilio y de su resistencia, y que no era exactamente algo que se adoptara como se adopta una moda. Llamamos a la mesa cerca de las 4.
Los convidados fueron buscando sus sitios. Andrea había puesto pequeños cartoncitos con los nombres escritos a mano en una caligrafía que reconocí como practicada, de esas que se aprenden en talleres de lettering que están de moda. Vi el mío. Estaba a mitad de la mesa, entre Pilar y uno de los amigos de Andrea cuyo nombre no recuerdo. El sitio de la cabecera, con la silla del escritorio y la almohada encima, no tenía cartoncito. Era, evidentemente, el de Andrea. Me dirigí hacia allí igualmente. No lo hice con agresividad. Lo hice con la calma de quien está exactamente donde tiene derecho a estar y no necesita demostrárselo a nadie, solo ejercerlo. Me acerqué a la cabecera, aparté la silla con ruedas con un gesto tranquilo, acerqué la silla correcta, la de madera oscura con el respaldo alto que había sido de mi padre, y me dispuse a sentarme. Fue entonces cuando Andrea apareció a mi lado. No desde lejos, desde muy cerca, con esa proximidad que no es accidental sino deliberada, que ocupa el espacio del otro antes de hablar para que las palabras lleguen en un contexto ya controlado. Noté su perfume, uno caro y moderno que no se parecía a ningún perfume que yo hubiera usado nunca. Y con los ojos puestos en los convidados, con una sonrisa que era para la sala entera y no para mí, me susurró al oído con una voz dulce y perfectamente modulada: «Esa no es tu silla, Carolina». 4 palabras. 5 sílabas. El peso de 3 años condensado en un susurro que solo yo escuché con claridad, aunque el silencio que le siguió, el silencio de quien intuye que acaba de ocurrir algo sin saber exactamente qué, se extendió unos décimas de segundo por la mesa entera como una corriente de aire que nadie puede señalar pero todos sienten. Me quedé completamente quieta durante lo que debieron ser 3 o 4 segundos, aunque se sintieron mucho más largos. Sentí el corazón latir con esa lentitud poderosa que tienen los momentos en que uno reconoce que ha llegado el instante que llevaba esperando sin haberlo convocado. No sentí vergüenza. No sentí rabia. Sentí una especie de claridad absoluta, fría y limpia como el aire de noviembre, que me dijo con una precisión que no admitía réplica interna: este es el momento. No lo busques más. Ya está aquí. Miré a Andrea. Ella sostuvo mi mirada con esa seguridad suya que había confundido durante años con fortaleza y que en ese instante reconocí como otra cosa, como la seguridad de quien no ha sido nunca verdaderamente cuestionado y por eso no sabe qué cara poner cuando llega el momento en que alguien lo hace. Y luego miré a la mesa. A los 16 convidados que bebían vino y hablaban y reían y que en ese momento, como movidos por algún instinto colectivo que nadie había ordenado, callaron o bajaron el tono o miraron hacia donde estábamos nosotras dos de pie junto a la cabecera. Bruno me miraba desde el otro extremo de la mesa. Vi en su cara todas las cosas que no había sido capaz de decirme durante 3 años. Respiré. Y hablé. No grité. No temblé. No busqué el drama, porque el drama ya estaba allí sin que nadie tuviera que fabricarlo. Lo que hice fue hablar con la voz de alguien que ha esperado el momento justo y que, cuando llega, no necesita ni una palabra de más. Dije, en voz alta, con calma y con la claridad de quien dice una verdad que lleva demasiado tiempo siendo silenciada: tienes razón, Andrea. Hablemos de sillas. Y ya que estamos, hablemos también de la casa donde están. El silencio que siguió a mis palabras no fue el silencio incómodo de las reuniones donde alguien dice algo inapropiado y todos fingen no haberlo escuchado. Fue otro tipo de silencio, el que ocurre cuando una verdad entra en una habitación y ocupa todo el aire disponible, y nadie sabe todavía si abrirle paso o cerrarle la puerta. Durante ese silencio, que duró quizás 10 segundos pero que se sintió con la densidad de algo mucho más largo, observé las caras de los convidados con esa lucidez extraña que a veces te regalan los momentos de máxima tensión. El señor Valverde sostenía la copa de vino a mitad de camino entre la mesa y los labios, detenido en un gesto que no había terminado. Su mujer me miraba con una expresión que no era hostil sino genuinamente atenta, como quien de pronto entiende que está siendo testigo de algo que lleva más tiempo gestándose de lo que imaginaba. Pilar tenía los ojos fijos en el mantel, pero la conocía suficiente para saber que estaba completamente presente, registrando cada detalle. Los amigos de Andrea intercambiaron miradas rápidas de ese tipo que significan que algo está pasando y ninguno sabe cómo responder. ¿Y Bruno?
Bruno me miraba con esa expresión que yo no había visto nunca en él y que sin embargo reconocí inmediatamente, porque era la expresión de alguien que lleva mucho tiempo aguantando la respiración y acaba de recibir permiso para soltarla. Andrea recuperó la compostura antes que nadie. Era buena en eso, en recomponerse rápido, en sostener la superficie cuando el fondo se movía. Se giró levemente hacia los convidados con una sonrisa que intentaba ser la de siempre, esa sonrisa de anfitriona segura que había perfeccionado durante años, y dijo con una ligereza estudiada que aquello no era el momento para ese tipo de conversaciones, que teníamos la cena esperando y que quizás podíamos dejarlo para después. Era una salida inteligente. En otras circunstancias, con otra persona, habría funcionado. El problema era que yo llevaba demasiado tiempo dejando las cosas para después, y después nunca llegaba, o llegaba convertido en algo que ya no podía decirse. Me senté en la cabecera. En la silla de madera oscura con el respaldo alto que había sido de mi padre. Me senté con la naturalidad de quien ocupa el lugar que le pertenece, sin aspavientos, sin desafío innecesario en el gesto. Y desde allí, mirando la mesa entera, hablé con una voz que me sorprendió por lo serena que sonaba, porque por dentro no era exactamente serenidad lo que sentía sino algo más complejo, una mezcla de pena y alivio y determinación que no tenía nombre preciso pero que era absolutamente mía. Dije que tenía razón en que no era el momento para una conversación larga, que el pavo llevaba horas en el horno y que la sopa se enfriaba, pero que había una cosa que quería decir antes de que empezáramos, porque era algo que afectaba a todos los que estaban en esa mesa y que merecían saberlo. Dije que aquella casa, en la que estábamos reunidos, en la que Bruno y Andrea vivían desde hacía 3 años, seguía siendo de mi propiedad. Que yo se la había cedido a mi hijo por amor y por generosidad, sin documentos ni condiciones, porque confiaba en que ese amor era suficiente garantía. Y que 3 semanas antes había consultado a un abogado para entender mis opciones, porque había llegado a un punto en que necesitaba entender dónde estaba parada. No dije más. No necesitaba decir más. Lo que acababa de poner sobre la mesa era suficiente, no como amenaza, sino como realidad. Como el mapa que alguien despliega cuando el grupo lleva horas caminando en la dirección equivocada y nadie quería ser el primero en admitirlo. El efecto fue inmediato y visible en Andrea de una manera que me dolió, aunque era lo que tenía que ocurrir. El color se fue de su cara con esa rapidez que solo tiene el rubor inverso, no el de la vergüenza que sube, sino el del miedo que baja. La sonrisa desapareció. La postura, siempre tan controlada, perdió por un momento su arquitectura habitual y se quedó en algo más pequeño, más real, más humano. Vi en ella, por primera vez en 3 años, a una persona y no a un personaje. Su madre fue la primera en romper el silencio que siguió. Lo hizo con una voz tranquila, sin dramatismo, dirigiéndose a mí con una formalidad respetuosa que agradecí. Me dijo que no sabía que la situación de la propiedad era así, que había asumido que Bruno y Andrea vivían en un piso que era de los dos, y que entendía que lo que acababa de decir era importante. No tomó partido. No defendió a su hija ni me atacó a mí. Solo reconoció la realidad, y ese gesto sencillo me pareció en ese momento uno de los actos de dignidad más genuinos que presencié en toda aquella tarde. El señor Valverde dejó la copa en la mesa y miró a su hija con una expresión que yo no supe interpretar del todo, no era enfado, no era sorpresa exactamente, era algo más parecido a la resignación de quien reconoce un patrón que ya ha visto antes. Bruno no dijo nada durante varios segundos que se hicieron muy largos. Luego se levantó de su silla, caminó hasta donde yo estaba sentada, y se agachó junto a mí. Me tomó la mano con las 2 suyas, esas manos que de niño eran tan pequeñas que desaparecían dentro de las mías, y me miró de cerca, muy de cerca, con los ojos húmedos aunque sin llegar a llorar, con esa forma suya de contener las emociones que había heredado de mí sin que ninguno de los dos lo hubiéramos elegido. No dijo nada durante ese momento. No hacía falta. Lo que estaba diciendo con el gesto era suficiente, era una disculpa, era un reconocimiento. Era un hijo que volvía a estar del lado de su madre después de haber pasado demasiado tiempo en tierra de nadie. Andrea lo observó desde su sitio con una expresión que ya no intentaba controlar. Y en esa expresión, despojada de sus capas habituales, vi algo que no esperaba ver y que me golpeó con más fuerza que cualquier cosa que hubiera ocurrido esa tarde, vi miedo.
No el miedo al conflicto ni el miedo a quedar mal delante de los convidados. Vi el miedo más antiguo y más universal de todos, el de perder lo que uno tiene, el de descubrir que la seguridad que creía sólida tenía cimientos que nunca había examinado. En ese instante dejé de verla como adversaria. No porque me hubiera pedido perdón, no lo había hecho, no lo haría en ese momento, sino porque el miedo la había hecho reconociblemente humana de una manera que la seguridad nunca había permitido. Y yo, que había aprendido de mi madre que la compasión no es lo mismo que la debilidad, sentí algo complicado e incómodo que tardé días en saber nombrar: lástima. No la lástima condescendiente de quien se siente superior, sino la otra, la que duele porque reconoce en el otro una herida que entiende aunque no la comparta. Serví la cena. Lo hice porque era lo que tocaba hacer, porque había cocinado desde las 4 de la mañana y porque 16 personas tenían hambre y porque la mejor forma que conozco de seguir hacia adelante cuando algo se rompe es ocupar las manos en algo concreto y útil. Llevé la sopa a la mesa, corté el pavó, serví el puré y el relleno y la salsa, y lo hice con la misma atención de siempre, con la misma precisión, porque ese trabajo merecía ese respeto independientemente de todo lo que acababa de ocurrir. La conversación fue retomándose despacio, como siempre ocurre después de que algo difícil aterriza en un espacio compartido y la gente decide, colectivamente, que la vida continúa. Los amigos de Andrea hablaron de sus cosas con una normalidad que era en parte alivio y en parte educación. El señor Valverde hizo un comentario sobre el pavó que era un elogio genuino y que yo recibí con sinceridad. Pilar me pasó el pan sin mirarme pero apretando brevemente mi brazo al hacerlo, y en ese gesto de 40 años de amistad estaba todo lo que no necesitaba decirse. Andrea comió en silencio durante la mayor parte de la cena. No el silencio hostil de quien está planeando una respuesta, sino el silencio más difícil, el de quien está procesando algo que no esperaba tener que procesar. La observé de reojo en varios momentos, sin que ella lo notara. Tenía los ojos un poco más brillantes de lo normal. Movía la comida en el plato con esa distracción involuntaria de los momentos en que la mente está en otro sitio completamente. Fue durante los postres cuando Bruno habló. Lo hizo despacio, eligiendo las palabras con un cuidado que no le era habitual. Bruno siempre había sido de los que hablaban rápido y pensaban después, y esa lentitud nueva me dijo que llevaba tiempo preparando lo que iba a decir aunque no hubiera sabido que iba a decirlo esta noche. Se dirigió a la mesa entera, no solo a mí ni solo a Andrea, con esa voz suya que cuando quiere puede ser muy firme, y dijo que quería decir algo que debería haber dicho hace tiempo. Dijo que su madre había construido todo lo que había en esa mesa, no solo la comida, sino la tradición, el espacio, la historia, el sentido de lo que era reunirse y dar gracias, y que él había permitido, por comodidad y por no querer conflictos, que eso se fuera diluyendo de una manera que no era justa. Dijo que lo sentía. Y lo dijo mirándome a mí. Hubo un momento en que Andrea intentó decir algo, abrió la boca con un gesto que podría haber sido una defensa o podría haber sido otra cosa, y luego lo cerró. Y ese cierre, ese silencio elegido en lugar de la respuesta automática, fue quizás el primer gesto genuinamente maduro que le vi en 3 años. Los convidados se fueron marchando a partir de las 8. Las despedidas fueron cordiales, un poco más silenciosas que de costumbre, con esa clase de amabilidad que la gente despliega cuando ha sido testigo de algo que no le corresponde juzgar pero que les ha afectado igualmente. La madre de Andrea me abrazó al despedirse con una firmeza que no esperaba, y me dijo al oído, tan bajito que casi no lo escuché: usted ha sido muy elegante esta noche. No supe si era un elogio o una disculpa por extensión, pero lo recibí como lo primero porque era lo que necesitaba. Pilar fue la última en irse, como siempre. Me ayudó a recoger la cocina durante casi 1 hora, y estuvimos la mayor parte del tiempo en silencio o hablando de cosas pequeñas, de su hijo mayor que estaba pensando en cambiarse de trabajo, de una película que quería ver, de la receta de la tarta que le iba a pasar por escrito. Cuando se fue me dio un abrazo largo y me dijo que estaba orgullosa de mí. No de que hubiera ganado ninguna batalla, Pilar no habría usado esa palabra, sino de que finalmente hubiera dicho lo que llevaba pensando en voz alta en lugar de seguir guardándolo. Me quedé sola con Bruno y Andrea cerca de las 9:30. Estábamos los 3 en el salón, cada uno con una taza de té que nadie había pedido en voz alta pero que Bruno había preparado en silencio mientras yo terminaba de ordenar la cocina,
y que estaba allí sobre la mesa como una propuesta de tregua sin firma. El salón olía a cena y a velas que se habían apagado hace rato, y la luz era la de la lámpara del rincón, más suave y más honesta que la del techo. Andrea habló primero. Lo hizo con una voz que no reconocí, más baja que de costumbre, sin el control habitual, con una textura que podría haber sido cansancio o podría haber sido algo que se le parecía al arrepentimiento aunque todavía no supiera exactamente qué nombre ponerle. Me dijo que sabía que no había sido justa. Que al principio, cuando se mudaron, había intentado respetar lo que era mío, pero que con el tiempo había empezado a sentir que nunca terminaría de tener un lugar propio en aquella casa, que siempre sería el espacio de otro, y que en lugar de hablarlo había optado por ir tomando espacio de la única manera que sabía, ocupándolo, desplazando, reemplazando. Dijo que era consciente de que eso no estaba bien. Que no le buscaba excusa. Solo lo explicaba, porque creía que yo merecía la explicación aunque ya no cambiara nada de lo ocurrido. Escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó de hablar le dejé unos segundos de silencio, porque los merecía, y luego le dije lo que pensaba con la misma honestidad que le estaba pidiendo a ella. Le dije que entendía lo que me explicaba, que construir un espacio propio dentro de algo que ya tiene historia y raíces es genuinamente difícil, y que si en algún momento yo había sido demasiado presente, demasiado territorial, demasiado incapaz de soltar, también lo reconocía. Le dije que el problema no había sido que ella quisiera su espacio, ese deseo era completamente legítimo, sino la manera en que había elegido conseguirlo, sin decirlo, sin negociarlo, empujando en lugar de construyendo. Le dije que eso nos había hecho daño a las dos, y también a Bruno, que había quedado atrapado en el medio por no haberse atrevido a nombrar lo que estaba pasando a tiempo. Bruno escuchó todo esto con los codos apoyados en las rodillas y la mirada en el suelo, y cuando terminé de hablar levantó la vista y me dijo que tenía razón, que había elegido el silencio porque le daba miedo que nombrar el conflicto lo volviera real, y que esa cobardía había empeorado todo en lugar de proteger a nadie. Nos quedamos los tres en silencio un rato. Era un silencio diferente a todos los de esa noche, no el de la tensión ni el del miedo ni el del cálculo, sino el de tres personas que acaban de decir cosas verdaderas y están dejando que esas verdades se asienten antes de saber qué viene después. Le pregunté a Andrea si quería saber que había hablado con el abogado. Me miró con esa vulnerabilidad nueva que todavía no había aprendido a llevar con naturalidad, y dijo que sí. Le dije que el abogado me había explicado mis opciones y que yo había escuchado cada una de ellas con atención. Le dije que no había iniciado ningún proceso. Que la consulta había sido para entender el terreno, no para empezar una guerra. Y que lo que había decidido, antes incluso de llegar a esa cena, era que no quería resolver esto con documentos ni con juzgados, sino con conversaciones que llevaban demasiado tiempo sin ocurrir. Andrea no respondió inmediatamente. Cuando lo hizo, dijo algo que no esperaba, me preguntó si creía que todavía era posible construir algo diferente. No lo dijo con la ligereza de quien busca que le digan que sí para quedarse tranquilo. Lo dijo con el peso de quien hace una pregunta real y está preparado para escuchar una respuesta real. Le dije que no lo sabía. Que dependía de si los tres éramos capaces de hacer lo que no habíamos sabido hacer hasta entonces, hablar antes de que las cosas llegaran a romperse, nombrar las incomodidades antes de que se convirtieran en agravios, ocupar el espacio con honestidad en lugar de con estrategia. Le dije que estaba dispuesta a intentarlo. Pero que esta vez con las cosas claras. Con los límites dichos en voz alta. Con la verdad sobre la mesa, igual que el pavó y las castañas y el relleno que había preparado desde las 4 de la mañana, que estaba allí para todos, que siempre había estado allí para todos, pero que era mío, y que eso no era un obstáculo sino una historia que merecía respeto. Bruno se levantó y me abrazó. Lo hizo de esa manera suya de cuando era pequeño y algo le había asustado, con los brazos cerrados fuerte, con la cabeza apoyada, con ese peso de cuerpo adulto que sigue teniendo algo del niño que fue. Me quedé quieta dentro de ese abrazo más tiempo del que habría creído necesitar, y sentí que algo que llevaba años tensado en algún lugar dentro de mí cedía por fin, no porque el problema estuviera resuelto, sino porque la mentira había terminado. Los problemas que se nombran cambian de naturaleza. Siguen siendo problemas, pero ya no tienen la capacidad de crecer en la oscuridad, de hacerse más grandes de lo que son porque nadie los mira. Esa noche,
en aquella sala que olía a cena y a cera de vela apagada, algo que había estado creciendo en la oscuridad durante 3 años quedó expuesto a la luz. Y la luz, aunque duele al principio, es siempre el comienzo de algo más limpio. Me fui a las 11. Cogí mi abrigo, mis cacerolas vacías, mi delantal de cuadros azules, y llamé un taxi desde el portal. Mientras esperaba en la calle, con el frío de noviembre en la cara y Madrid en silencio a mi alrededor, pensé en mi padre y en sus castañas y en su pavó americano en un barrio del norte de Madrid, y le agradecí en silencio todo lo que me había enseñado sin saber que me lo estaba enseñando. La gratitud, cuando es verdadera, no necesita mesa ni ritual. Solo necesita que uno sepa a qué o a quién se la dirige. Yo lo sabía esa noche mejor que nunca. Diciembre llegó con esa quietud particular que tiene el primer mes después de que algo importante ha ocurrido. No la quietud del vacío, sino la del espacio que queda cuando se retira un peso que uno llevaba tanto tiempo cargando que ya no lo percibía como peso sino como parte de la propia forma de moverse por el mundo. Me desperté la primera mañana de diciembre en mi piso de Tetuán con una sensación que tardé varios minutos en identificar, tumbada en la cama con la luz gris del amanecer filtrándose por las cortinas y el ruido sordo del tráfico empezando a crecer en la calle. Era ligereza. No alegría exactamente, la alegría habría sido demasiado simple para lo que había ocurrido, sino esa ligereza específica de quien ha dicho la verdad y ha sobrevivido a haberla dicho. No es un triunfo menor. Hay personas que se pasan la vida entera sin conseguirlo. Los días que siguieron a la cena fueron extraños de una manera que no supe anticipar. Esperaba tensión, quizás distancia, quizás el silencio castigador que a veces sigue a los conflictos cuando una de las partes no ha terminado de procesar lo ocurrido. Lo que encontré en cambio fue algo más parecido a una calma nueva, frágil todavía, con los bordes sin pulir, pero real. Bruno me llamó al día siguiente, un viernes por la mañana, y hablamos durante casi una hora de cosas que llevaban años sin decirse. No de Andrea ni del apartamento ni de la cena, de nosotros dos, de la relación que habíamos ido descuidando sin que ninguno lo hubiera decidido conscientemente, de las formas en que el amor entre madre e hijo puede volverse tan dado por supuesto que uno deja de cuidarlo como si fuera algo que pudiera perderse. Me dijo que se había dado cuenta, en los meses anteriores, de que había ido alejándose de mí de una manera que no era honesta, no porque hubiera dejado de quererme, sino porque quererme implicaba cada vez más tensiones con Andrea y él había elegido la ruta del menor conflicto, que es casi siempre la ruta que más daño hace a largo plazo. Me dijo que lo sentía. No con las palabras rápidas de quien pide disculpas para cerrar un tema, sino con esa lentitud de quien ha estado pensando en algo durante días y lo dice cuando ya está seguro de que lo dice bien. Le escuché. Le dije que lo entendía, porque lo entendía de verdad, la posición en que había estado no era cómoda ni sencilla, y yo habría querido que la manejara de otra manera, pero no era mi lugar juzgar desde fuera una situación que él vivía desde dentro. Le dije también que lo que necesitaba de él hacia adelante no era que eligiera entre su mujer y su madre, porque esa no era una elección justa ni necesaria. Lo que necesitaba era que no me volviera invisible cuando la presencia de los dos resultaba incómoda. Que me incluyera. Que me defendiera cuando hiciera falta defenderme, igual que yo lo había defendido a él toda su vida sin necesitar que me lo pidiera. Se quedó en silencio unos segundos. Luego me dijo que tenía razón, y lo dijo de esa manera suya que cuando es genuina tiene un peso particular, sin adornos, sin el exceso de palabras que a veces usa para suavizar las cosas. Con Andrea fue más lento. Era natural que fuera más lento, entre nosotras no había la historia de amor incondicional que lo perdona todo y que reencuadra los errores dentro de un afecto mayor. Había algo más complicado, dos mujeres que amaban al mismo hombre de maneras diferentes, que habían ocupado el mismo espacio sin nunca haberlo negociado honestamente, y que necesitaban construir desde cero una relación que nunca había tenido cimientos reales porque ambas habíamos preferido la superficie amable al trabajo más difícil de conocerse de verdad. Me llamó una tarde de la segunda semana de diciembre. Era un martes, creo, aunque los días de esa época se me mezclan un poco en la memoria. Me llamó desde su trabajo, podía escuchar el fondo de oficina detrás de su voz, teclados, conversaciones lejanas, ese ruido blanco de los espacios donde mucha gente trabaja junta. Me dijo que quería quedar conmigo, solo nosotras dos, si yo estaba dispuesta. Le dije que sí.
Nos vimos 3 días después en una cafetería del barrio de Malasaña que ella propuso y que yo no conocía, un local pequeño con paredes de ladrillo visto y mesas de madera sin barnizar, con música suave que no llegaba a molestar y una carta de cafés de especialidad que me pareció excesivamente complicada para lo que era en esencia tomar algo caliente en una tarde de diciembre. Llegué antes que ella. Me senté de cara a la puerta y pedí un cortado. Y estuve los 10 minutos de espera mirando la calle a través del cristal y pensando en todas las conversaciones que había imaginado tener con Andrea a lo largo de los años y que nunca habían ocurrido porque siempre había algo que lo impedía, la presencia de Bruno, la presencia de otros, el escudo invisible de la amabilidad de superficie que ninguna de las dos había querido atravesar. Entró puntual, con el abrigo oscuro que le había visto en la cena y una bufanda de lana que le daba un aspecto más joven, más desprotegido. Me saludó con 2 besos y se sentó frente a mí con esa postura suya de siempre, aunque algo en ella era diferente, había perdido esa arquitectura de control que tanto la caracterizaba y que yo había confundido durante tiempo con frialdad, cuando quizás era solo miedo de otra especie. Pidió un té. Se quitó la bufanda. Y sin preámbulos, sin la charla introductoria que habría esperado de ella, me dijo que había pasado las 2 últimas semanas pensando en algo que quería contarme si yo estaba dispuesta a escucharlo sin juzgarla antes de que terminara. Le dije que estaba dispuesta. Me habló de su infancia en Salamanca. No de la versión que yo había construido en mi cabeza, la niña de familia acomodada, sin carencias, sin fricciones, sino de la real, que era más complicada y más dolorosa. Me habló de una madre que había dedicado su vida entera a la casa y a los hijos y que en ese proceso había ido borrándose a sí misma de una manera que Andrea había observado desde niña con una mezcla de amor y de terror que no había sabido nombrar hasta mucho después. Me habló de haber crecido prometiéndose a sí misma que nunca sería así, que nunca cedería tanto espacio propio que al final no le quedara ninguno, que nunca construiría su identidad alrededor de otra persona al punto de no saber quién era sin esa persona. Me dijo que cuando llegó al apartamento de Chamberí y vio todo lo que había allí, mis cuadros, mis muebles, mis tradiciones, mi historia impresa en cada rincón, sintió que no había sitio para ella. No lo dijo como acusación. Lo dijo como diagnóstico, con esa honestidad incómoda de quien ha estado mirándose a sí mismo con más cuidado del habitual y no siempre le ha gustado lo que ha encontrado. Me dijo que en lugar de hablar de eso, en lugar de decirle a Bruno o decirme a mí que necesitaba construir algo propio dentro de aquel espacio, había optado por tomar. Por reemplazar. Por empujar hacia afuera lo que sentía que la empujaba a ella, aunque no fuera esa la intención de nadie. Escuché todo esto sin interrumpir. Cuando terminó, me quedé un momento en silencio mirando el cortado que ya estaba frío, y pensé en las formas en que el miedo nos convierte en versiones de nosotros mismos que no reconoceríamos si las viéramos desde fuera. Pensé en las veces que yo también había tomado en lugar de pedir, había empujado en lugar de negociar, había defendido territorio en lugar de abrir conversación. No eran los mismos errores que los de Andrea, ni tenían las mismas consecuencias, pero venían del mismo lugar, el lugar donde uno guarda las cosas que le dan miedo perder. Le dije lo que pensaba, con la misma honestidad que ella me había ofrecido. Le dije que entendía el miedo que me describía, que me parecía un miedo legítimo y comprensible aunque las maneras en que lo había gestionado nos hubieran hecho daño a todos. Le dije que yo también había cometido errores, había sido demasiado presente en momentos en que debería haber dado más espacio, había confundido generosidad con propiedad en algunas ocasiones, había esperado que el amor lo resolviera todo sin ponerle palabras a lo que necesitaba. Le dije que no éramos enemigas. Que nunca lo habíamos sido, aunque lo hubiéramos parecido. Que éramos 2 personas que habían estado queriendo lo mismo, un lugar donde estar, un espacio donde ser reconocidas, y que habían elegido maneras incompatibles de buscarlo. Andrea me miró durante un momento con los ojos más brillantes que al principio, aunque sin llegar a llorar, tenía esa misma capacidad de contención que yo reconocía en mí misma y que de pronto me pareció, por primera vez, no una barrera sino un punto de contacto. Luego dijo algo que no esperaba y que me llegó de una manera que todavía no termino de saber describir del todo, me dijo que le hubiera gustado tener una madre como yo. No lo dijo con la intención de halagarme. Lo dijo con la sencillez de una verdad que le había costado admitirse a sí misma, y que compartía conmigo como se comparte algo que pesa menos cuando no se carga solo.
Pensé en su madre, esa mujer menuda y observadora que me había dicho que fui elegante en la cena, y entendí que lo que Andrea me estaba contando no era una crítica a su familia sino el reconocimiento de una carencia que ninguna familia perfecta puede llenar del todo. Le dije que yo habría querido tenerla a ella desde el principio. No la Andrea que había sido en los últimos 3 años, sino la que estaba sentada frente a mí en esa cafetería de Malasaña en una tarde de diciembre, más real, más vulnerable, más dispuesta a mirarse sin el escudo. Le dije que quizás todavía teníamos tiempo de construir algo que mereciera la pena. Nos quedamos casi 2 horas en esa cafetería. Hablamos de cosas que no habíamos hablado nunca, de su trabajo y del mío, de lo que echaba de menos de Salamanca y de lo que yo echaba de menos de mi infancia en Chamberí, de libros y de películas y de las formas en que cada una había aprendido a estar sola. No resolvimos nada con esa conversación en el sentido práctico, el apartamento seguía siendo mío, la situación legal seguía siendo la misma, las heridas recientes seguían siendo recientes. Pero construimos algo que antes no existía, un principio de honestidad compartida que era, al menos, un suelo desde donde empezar. Enero trajo consigo ese aire de comienzo que tiene el primer mes del año, con sus propósitos y sus espacios en blanco. Fui al apartamento de Chamberí un sábado de mediados de enero que Bruno me había propuesto para comer juntos los 3. Llegué sin cacerolas, sin delantal, sin el peso de tener que demostrar nada con las manos. Llegué solo con una botella de vino y con las manos vacías, que es una forma diferente de llegar que todavía estoy aprendiendo. Andrea había cocinado. Un cocido madrileño que olía bien desde el rellano, con ese aroma denso de garbanzo y chorizo y laurel que es quizás el olor más honesto que existe en una cocina española de invierno. Me lo había enviado por mensaje el día anterior, que iba a cocinar ella, que esperaba que me gustara, que la receta era de su abuela. No pedía aprobación. Lo informaba con esa naturalidad nueva que estaba aprendiendo y que le sentaba mejor que el control calculado de antes. La mesa estaba puesta de una manera diferente a la del Día de Acción de Gracias. Sin los cartoncitos con nombres, sin la distribución estratégica, sin la arquitectura de poder invisible. Solo 3 sitios, 3 platos, 3 copas. Sencillo y suficiente. Me senté donde quise. Nadie dijo nada al respecto. Comimos durante casi 2 horas, hablando de todo y de nada con esa mezcla particular de lo importante y lo cotidiano que tienen los almuerzos de domingo cuando la gente que está alrededor de la mesa se está eligiendo de verdad por primera vez. Bruno estaba más relajado que en meses, quizás en años, con esa ligereza de quien ya no tiene que sostener 2 mundos que tiran en direcciones opuestas. Andrea era más callada que de costumbre, pero un silencio diferente al de antes, no el silencio que observa y calcula, sino el de alguien que está aprendiendo a estar sin necesitar controlarlo todo. Después del cocido saqué de mi bolso una cosa que había llevado envuelta en papel de seda. Era uno de los cuadros que Andrea había descolgado del pasillo meses atrás, uno pequeño, de madera oscura, con una acuarela de un pueblo de la sierra que había comprado hace 20 años en el rastro a una artista cuyo nombre nunca supe. No lo había rescatado del olvido por nostalgia ni como reproche. Lo había llevado porque quería devolverlo a las paredes de esa casa, no como territorio conquistado sino como parte de una historia que era de todos, que podía coexistir con las cortinas nuevas y el sofá moderno y las preferencias de una mujer de 30 años que también tenía derecho a dejar su huella en aquellas paredes. Andrea lo tomó con cuidado entre las manos. Lo miró durante un momento. Luego me preguntó dónde creía yo que debería ir colgado. Le dije que eso lo decidía ella. Que la casa era suya también, y que era hora de que lo fuera de verdad, no porque yo se lo cediera de nuevo, sino porque entre todos íbamos a construir un acuerdo que pusiera las cosas en su sitio de manera honesta, con documentos si hacía falta, con conversaciones desde luego. Le dije que no quería recuperar el apartamento para vivir en él, era demasiado grande para mí y Tetuán me había enseñado que podía estar bien en espacios más pequeños. Lo que quería era que mi presencia en aquella casa fuera reconocida. Que cuando llegara a un sitio donde existía. Que mi historia no fuera reemplazada sino integrada. Andrea asintió despacio. Luego se levantó, fue hasta el pasillo, y colgó el cuadro donde había estado siempre, a la derecha de la entrada, a la altura de los ojos, donde la luz de la tarde lo iluminaba de una manera que siempre me había parecido perfecta.
volvió a la mesa, se sirvió un poco más de vino, y dijo con esa sequedad nueva que le estaban haciendo y que me gustaba más que la dulzura calibrada de antes: ahí queda bien. Bruno rió. Yo también. Fue una risa pequeña, de las que no necesitan razón específica para ocurrir, solo el alivio compartido de tres personas que han sobrevivido a algo difícil y están sentadas alrededor de una mesa en una tarde de enero con un vino decente y un cuadro en su sitio y la posibilidad, todavía incierta pero real, de que las cosas sean diferentes de ahora en adelante. Ahora, mientras escribo esto, o más bien mientras lo recuerdo, porque estas cosas no se escriben sino que se reconstruyen desde algún lugar dentro de uno que guarda todo con más fidelidad de la que creemos, han pasado ya varios meses desde aquella cena de noviembre. Las cosas no son perfectas. Nunca lo serán, porque las personas no son perfectas y las relaciones entre personas que se han hecho daño llevan tiempo en reconstruirse y a veces retroceden un paso por cada dos que avanzan. Hay momentos en que Andrea y yo nos rozamos en los bordes, en que la vieja dinámica intenta regresar por inercia, en que Bruno tiene que recordar activamente que el silencio ya no es una opción. Pero hay algo que ha cambiado de manera irreversible: la verdad está sobre la mesa. Y las cosas que están sobre la mesa, aunque incomoden, aunque duelan, aunque obliguen a mirarlas de frente, no pueden volver a crecer en la oscuridad. Mi padre me enseñó que la gratitud es un acto consciente, que no basta con sentirla, hay que elegirla, hay que ponerla en práctica aunque el día no la merezca. Me lo enseñó levantándose antes del amanecer un día de noviembre para preparar un pavó en una ciudad que no tenía ninguna razón cultural para celebrar lo que él celebraba, porque quería recordar que había sobrevivido, que había construido algo, que tenía razones para dar gracias aunque la vida le hubiera costado. Yo he aprendido, con más años de los que habría necesitado, que la gratitud más difícil y más necesaria es la que uno se debe a sí mismo. La gratitud por haberse conocido lo suficiente para saber cuándo decir basta. Por haber esperado el momento correcto en lugar de actuar desde la herida. Por haber elegido la verdad sobre la comodidad, aunque la verdad incomode y la comodidad sea siempre más fácil de sostener en el corto plazo. No existieron villanos en esta historia. Esa es quizás la cosa más importante que he aprendido de todo esto, y también la más difícil de aceptar, porque los villanos simplifican las cosas de una manera que resulta cómoda. Andrea no era villana, era una mujer con sus propios miedos y sus propias heridas que había aprendido maneras equivocadas de protegerse. Bruno no era cobarde en el sentido profundo, era un hombre que amaba a dos personas y no había encontrado todavía la valentía de serlo completamente. Y yo no era víctima, era alguien que había confundido durante demasiado tiempo la generosidad con la renuncia, y que había necesitado que le susurraran 4 palabras al oído delante de 16 personas para recordar quién era. Esa no es tu silla. Gracias, Andrea. De verdad. Porque tenías razón en una cosa que no pretendías decir, era hora de que yo me sentara donde me correspondía. No solo en aquella mesa. En mi propia vida. El tomillo entre los dedos a las 4 de la mañana. El ruido del cuchillo contra la tabla de madera. El olor del pavó que llena cada rincón de una casa que tiene historia. Estas cosas son mías. No porque nadie me las haya dado ni porque nadie pueda quitármelas. Sino porque las he ganado con años de trabajo silencioso y amor que no pedía reconocimiento, y porque finalmente he aprendido que ese trabajo merece ser visto, empezando por mí misma. La próxima vez que celebremos el Día de Acción de Gracias, lo haremos en el apartamento de Chamberí, como siempre. Me levantaré a las 4 de la mañana, como siempre. Prepararé el relleno de castañas con la receta de mi madre, como siempre. Y me sentaré en la cabecera, en la silla de madera oscura con el respaldo alto que fue de mi padre, como siempre. Pero esta vez, cuando sirva el primer plato y mire la mesa entera, habrá algo diferente. Habrá la verdad. Habrá el acuerdo. Habrá el cuadro en el pasillo y las cortinas nuevas en la sala y 2 historias distintas aprendiendo, despacio y con dificultad pero aprendiendo, a ocupar el mismo espacio sin que una tenga que desaparecer para que la otra exista. Mi padre cruzó el Atlántico con los bolsillos vacíos y volvió con una tradición cosida al pecho porque necesitaba una forma de recordar quién era cuando el mundo le decía que eso no valía nada. Yo no he cruzado ningún océano. Pero he aprendido, más tarde de lo que debería y con más dolor del que era necesario,
la misma lección que él llevaba escrita en cada noviembre de su vida, que saber quién eres, y no rendirte a eso, es el único patrimonio que nadie puede embargarte. Da gracias por lo que tienes. Pero primero, da gracias por lo que eres. Eso es todo lo que esta mesa ha tenido siempre para enseñar.